El Reino Unido es una de las economías más grandes del mundo hoy en día, y fue, sin duda, el país con mayor influencia en llevar al mundo a la era moderna como pionero de la revolución industrial. Eso hace que los problemas económicos que estamos a punto de explorar sean aún más difíciles de escuchar. El declive de la economía del Reino Unido y sus problemas sociales, políticos y financieros no son inevitables. Cuando una economía va bien, es fácil mantenerla en buen camino. Su moneda será fuerte, la gente querrá invertir en ella y podrá pedir préstamos a tasas bajas. Esto fomenta estabilidad política, permitiendo planes económicos a largo plazo, no solo por ciclos electorales. Cuando una economía se estanca o contrae, su moneda pierde atractivo, es más difícil obtener préstamos y la inversión disminuye. Las decisiones de política las tomará quien prometa más a los votantes que buscan salir del desastre económico. Es claro en qué situación está hoy el Reino Unido. El país ya no es tan influyente a nivel global como lo fue antes, y su economía se está concentrando cada vez más en unas pocas industrias que no benefician mucho al británico promedio. La economía que lideró la revolución industrial y dio inicio al mayor auge económico en la historia de la humanidad, hoy enfrenta problemas muy reales como la pobreza y una desigualdad regional drástica. El principal problema, por encima de todo, es que podría no importar. La situación económica real del Reino Unido está, si acaso, poco documentada. Esto se debe a que el país se está convirtiendo en una economía de dos velocidades, con riqueza extrema en Londres y declive en el resto del país. Las dos mitades se promedian, pero en realidad la mayoría en el Reino Unido ve su nivel de vida retroceder. Si los responsables políticos no sienten presión para revertir esto, probablemente continuará beneficiando a quienes trabajan en industrias globales de Londres, pero perjudicando al resto del país. Es, si acaso, un caso de estudio interesante sobre qué define el éxito económico hoy. ¿Por qué, tras siglos de dominio, el Reino Unido se rezaga? ¿Ha sido el crecimiento de Londres a costa del resto del país? Y finalmente, ¿será posible revertir estos problemas ahora que ya se han arraigado? Administrar la economía de un país y manejar las finanzas personales son propuestas muy diferentes. Un país puede endeudarse mucho para invertir en servicios públicos y, si crece la economía, es una buena inversión, pero para las personas es necesario ser cuidadoso sobre dónde pones tu dinero. Solo este mes hemos analizado las economías de Italia y Grecia, que han estado estancadas desde mediados de los años 2000. Y es importante hacer una gran advertencia aquí. El Reino Unido no está en una situación tan mala como la de esos países. Al menos todavía no. Los desafíos del Reino Unido son distintos y, aunque quizá menos graves, serán más difíciles de manejar. El mayor problema es simplemente una crisis de confianza. Hay una razón por la que siempre incluimos algo tan potencialmente ambiguo como la confianza en el análisis que hacemos de todas las economías nacionales. E incluso lo incluimos en nuestro ranking, y eso es porque es una de las cosas más importantes que cualquier economía puede desarrollar, y una vez que se pierde, puede causar daños muy tangibles. La economía del Reino Unido obviamente ha tenido un largo y lento declive desde su apogeo como una potencia colonial dominante en el mundo. Sus problemas económicos actuales probablemente iniciaron el 16 de septiembre de 1992, conocido como el Miércoles Negro. Antes de esto, el Reino Unido todavía tenía sus problemas, pero aún era visto como una de las economías más estables y confiables del mundo para manejar el comercio, las finanzas y la inversión. La libra seguía siendo la segunda moneda más utilizada del mundo y tenía la reputación de ser tan sólida como parecía. Quizá los mayores recuerden este dicho, pero ahora ya no tiene sentido. 2 años antes de este día fatídico, el Reino Unido firmó un acuerdo conocido como Mecanismo de Tipos de Cambio, o ERM por sus siglas en inglés. Esto fue casi un precursor temprano del euro. Lo que hacía este acuerdo era vincular las principales monedas de Europa entre sí, dentro de un rango de tipo de cambio previamente acordado. Si el tipo de cambio entre dos países miembros subía o bajaba demasiado, sus bancos centrales debían intervenir para devolverlo al rango pactado. Este era un proceso muy costoso. Eso significaba que los bancos centrales debían mantener grandes reservas de las monedas de los demás países. Para asegurarse de poder comprar o vender cualquier moneda, necesitaba mantener su propia moneda dentro de un rango de precio previamente acordado. Todo esto, al menos en teoría, no era tan absurdo como sonaba. Al controlar las variaciones de los tipos de cambio entre los países, sería mucho más fácil para las empresas comerciar e invertir a través de las fronteras sin asumir riesgos cambiarios. Si una empresa francesa invertía en un negocio italiano y luego este duplicaba su valor, sería excelente. Pero si en ese tiempo la lira italiana se devaluaba a la mitad de su valor, la empresa francesa volvería al punto de partida. El tipo de cambio impedía esto en teoría, pero impulsó las interacciones transfronterizas entre las principales economías de Europa. El Reino Unido, de hecho, no se unió inicialmente a este esquema
cuando fue introducido por la Comunidad Económica Europea, la precursora de la Unión Europea, en 1979. El Reino Unido tardó 11 años en unirse al acuerdo, tras debates internos sobre los riesgos y beneficios de vincular su moneda global al resto de Europa. 1990 no fue el mejor momento para unirse al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, ya que coincidió con el colapso de la Unión Soviética y la reunificación alemana, lo cual podría parecer completamente no relacionado. Pero déjame explicar. El este, que era un estado satélite de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, estaba mucho menos desarrollado que el oeste. Y la nueva Alemania, unificada, tenía que encontrar la manera de sacar a millones de personas de la pobreza absoluta, modernizar industrias obsoletas y construir infraestructuras sin destruir la economía existente en el oeste, que estaba funcionando muy bien. Esto era importante para el Reino Unido, porque Alemania decidió que la mejor manera de lograrlo era subir sus tasas de interés para atraer a inversionistas extranjeros en busca de buen rendimiento. Y luego, Alemania podría tomar parte de ese dinero y usarlo para hacer las inversiones que necesitaba para poner al este al mismo nivel. Este era un enfoque poco convencional, porque normalmente, cuando un gobierno quiere estimular la economía de esta manera, bajaría las tasas de interés en lugar de subirlas, para que empresas y personas pidieran más préstamos y así impulsar la economía mediante el gasto y negocios. La razón por la que Alemania no hizo esto, sin embargo, fue porque temían el potencial de inflación si el impacto económico de absorber el este afectaba a la producción. Alemania, en el periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, sufrió una terrible hiperinflación que provocó pobreza en todo el país. 60 años después, ese recuerdo seguía presente. Las altas tasas de interés en Alemania cumplieron su propósito. Atraían a inversionistas de todo el mundo que querían mantener su dinero en marcos alemanes, ya que podían obtener una tasa de interés mucho más alta. Incluía a inversionistas del Reino Unido con una tasa de interés mucho más baja, y dado que los valores de estas monedas estaban vinculados entre sí mediante el ERM, teóricamente no había riesgo en mantener el dinero ahorrado en Alemania. El resultado fue que el valor de la libra esterlina quería bajar y el marco alemán quería subir. Pero al Banco Central Británico no se le permitía dejar que eso sucediera debido a las reglas del ERM. El Reino Unido terminó teniendo que vender enormes reservas de monedas extranjeras para intentar mantener el valor de la libra artificialmente alto. Y también se vieron obligados a empezar a subir las tasas de interés en un momento en que la economía del Reino Unido no estaba yendo tan bien, y probablemente se habría beneficiado de bajar las tasas de interés. Para empeorar las cosas, muchos inversores sospechaban que incluso una institución tan poderosa como el Banco de Inglaterra no podría contener estas fuerzas del mercado por mucho tiempo, y que, eventualmente, el valor de estas monedas volvería rápidamente al nivel al que querían estar, de acuerdo con las leyes de la oferta y la demanda. Esto significaba que cambiaban aún más de su dinero a marcos alemanes, porque si tenían razón, no solo ganarían una tasa de interés más alta mientras esperaban, sino que también obtendrían ganancias si el ERM fracasaba y se permitía que el valor de las monedas se igualara en los niveles en los que debían estar. Por supuesto, esto finalmente fracasó, pero no antes de los intentos cada vez más desesperados del Banco de Inglaterra por mantener su compromiso de estabilizar el tipo de cambio. El día del colapso, el banco subió las tasas del 10% al 15% y luego las bajó al 12% tras admitir la derrota. Todo esto pasó en un solo día. El Reino Unido y Europa sufrieron esto a corto plazo, pero a largo plazo fue aún más dañino para el país. Comenzó a generar dudas sobre la administración real del Reino Unido. En los años siguientes, el país fue una de las economías más afectadas por la crisis financiera global y luego sufrió daños colaterales por la crisis de la eurozona. Tuvo una ruptura incierta con la Unión Europea y ahora es famoso por su constante cambio de primeros ministros. Como australiano, no puedo opinar mucho sobre ese último punto. El problema que esto ha generado es que ahora nadie tiene mucha certeza sobre el futuro del Reino Unido, lo que significa que es arriesgado hacer inversiones o acuerdos comerciales, o realmente hacer cualquier cosa con el país, porque no ha mostrado la consistencia por la que antes era famoso. Por supuesto, debería ser evidente que el Reino Unido sigue siendo mucho más estable que un país como Somalia, aunque todo es relativo. El Reino Unido se ha vuelto altamente dependiente de la industria financiera por encima de todo lo demás. Esto ha sido excelente para Londres, donde ocurre la mayoría de este negocio, pero no ha beneficiado mucho al resto del país. A diferencia de Nueva York, la mayoría del dinero que llega a Londres no se destina a empresas o proyectos nacionales. En cambio, va a inversiones financieras opacas en nombre de personas que eligen hacer negocios en la ciudad porque ignora ciertos aspectos más que por sus mercados. Londres sigue siendo el segundo mayor centro financiero global, pero el tipo de finanzas que se manejan aquí, en muchos sentidos, está haciendo más daño que bien al resto del país. La libra esterlina ha estado en un lento y estable declive frente a otras monedas globales durante prácticamente el último siglo, pero se podría decir que todavía está sobrevaluada en comparación con dónde debería estar.
debido a su uso por la industria financiera en Londres. Las industrias británicas también se han visto afectadas por esto, porque ha hecho más difícil competir con sus pares regionales en la Unión Europea, quienes tienen la ventaja de acuerdos comerciales más favorables ahora que el Reino Unido ya no es miembro, y con otros rivales emergentes en todo el mundo. El Reino Unido, antes líder en industrialización, ahora tiene infraestructura vieja, educación en declive y mal uso de la tecnología, lo que está haciendo que sus trabajadores sean menos productivos, menos competitivos a nivel mundial y por lo tanto ganen menos. Los trabajadores del Reino Unido en puestos especializados pueden ganar más en Estados Unidos, Canadá, Australia y centros financieros asiáticos como Singapur, Hong Kong y Shanghái. Esto está causando una situación extraña en la que el Reino Unido tiene a muchas personas migrando al país desde economías subdesarrolladas para encontrar una vida mejor con mejores oportunidades, y al mismo tiempo, muchas personas saliendo del país para encontrar una vida aún mejor con oportunidades todavía mejores. El resultado de este ir y venir es claro. El Reino Unido recibe más personas de las que pierde actualmente, pero está perdiendo a muchos trabajadores altamente cualificados, y ha ido perdiendo cada vez más desde el año 2007. Si la tendencia continúa, el Reino Unido terminará con una población en declive. Está perdiendo a todos sus trabajadores más productivos. Esta perspectiva general negativa, a su vez, ha hecho que el Reino Unido sea un lugar aún menos deseable para invertir, iniciar un negocio o comenzar una carrera. Los países avanzados de altos ingresos, como el Reino Unido, suelen tener una defensa final ante estos problemas. Sus ciudadanos ricos pueden compensar la falta de inversión extranjera y ayudar con la deuda nacional. Japón tiene la mayor deuda respecto al Producto Interno Bruto mundial, pero no demasiados economistas están particularmente preocupados por eso, porque la mayor parte de su deuda se debe a tasas de interés muy bajas a su propia gente. El Reino Unido cuenta con muchos residentes ricos capaces de invertir en la economía, pero al igual que los inversionistas extranjeros, están eligiendo invertir su dinero en otros países que tienen un futuro más predecible. La diferencia entre salidas y entradas de inversión extranjera directa en el Reino Unido es la mayor desde la crisis financiera global. Ahora, aunque todo esto pueda parecer demasiado teórico, está teniendo impactos muy reales en el Reino Unido, ya que el país lucha con la pobreza regional debido a un número creciente de personas que no pueden permitirse vivir en su propio país. Desafortunadamente, si estos problemas persisten, probablemente se afecten entre sí, como en 1992, con cada intento desesperado por mantener a flote un barco que se hunde.